Anton Artaud, cuando sale del manicomio, elabora una emisión radiofónica en 1947, un medio masivo de comunicación, se llamaba Para terminar con el juicio de Dios. Y esa emisión radiofónica es tan contundente que él cuestiona esta idea de la imagen de Dios precisamente, pero lo concibe como algo viral. Y en un momento de esta obra radiofónica él dice: el pueblo americano está formando sus ciudadanos para formar estas grandes tropas estelares, preparándose para las guerras futuras y a venir. Ni la instrucción puede ser equivalente de la educación, aunque instruyendo se eduque. En prueba de que con acumular conocimientos extraños al arte de vivir, nada se ha hecho para formar la conducta social. Véanse los muchísimos sabios malcriados que pueblan el país de las ciencias. Un filólogo puede hablar de la estrategia con propiedad y no ser por eso soldado. Tampoco son medios de generalizar, ni pueden suplir por ellos los continuos actos de publicación que se hacen enseñando en las escuelas, colegios y universidades, ni los de divulgación que se hacen por la prensa. Lo que no es general, sin excepción, no es verdaderamente público. Y lo que no es público no es social. Se divulga todo lo que se difunde en el vulgo, por medio de pregones, carteles o gacetas. Pero no se generaliza, sino lo que se extiende con arte para que llegue sin excepción a todos los individuos de un cuerpo. Extender con arte será no solo hacer que todos sepan lo que se dispone, sino proporcionar generalmente medios de hacer efectivo lo dispuesto. Y todavía será menester declarar que la posesión de los medios impone la obligación de hacer uso de ellos. Gente que está comprometida haciendo sus cosas, abriendo espacios para que la gente piense por lo menos o sienta algo para que se cambie. Porque el arte tiene que servir es para construir la vida y no para decorar. El arte por la vida es un performance interactivo y colectivo. Utilizo el audiovisual como medio de documento para registrar y para recalcar en la memoria de los que pierden la memoria en este país y en otros países. Mostrarles en la cara lo que hacen. Vencer el anonimato de ellos. Porque yo no existo realmente. Que un pequeño temblor avance, abierta la cuenta en transacción pagana, cuenca la mirada puerta, un poco de espacio, alguna afiliación, roqueta anfibia, órbita, malabar indeciso, la cuarta línea muestra la octava. ¿Quién llama? Puede ponerse en espera, afuera el viento y la ventana. A cualquier sombra le asigna su consigna, cada guardia centinela. Apague la lámpara, el pajonal indeciso. ¿Qué sentido de las páginas cursan los signos impuestos al lápiz? Un merequetembre que comienza todos los días al salir el sol. Va la sombra a arrastrarse al tránsito, en su roce con el suelo emerge una melodía, rumor ardido al aire, una lluvia fugaz. Va el contorno contenido, aguanta mosaicos sobre paredes, salvando abismos. Luz estructural, fibra robusta, prisma ocular, ruta concentrada, disuelve atomizada estela, testimonio abierto. O sea, si no fuera por Bolívar, bueno, igual todavía no somos libres, pero si no fuera por Bolívar estaríamos peor. Y a veces puede que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con los presidentes de los países, sí, pero si somos países hermanos que nos ayudamos en lidiar la libertad de todos, sí, y vino un man de allá e inspiró a esta gente y nosotros ahora como que nos importa un carajo el país de al lado, no me cabe a mí en la cabeza. Hey hermanos, tenemos la misma bandera. Y estamos peleando con los de las mismas banderas, de los mismos colores y de la misma sangre.
porque es que esas fronteras que nos pusieron fueron las que nos pusieron ellos, pero éramos los mismos. Y eso hay que disolver. Somos los mismos. Sí. Tronar humano y animales hambrientos, derrocando y construyendo la historia. Alas dimos al fuego de los compuestos liberados. La niebla en la pendiente es un velo de araña bajo las constelaciones equidistantes. Colombia vive un conflicto social, político y armado de más de 6 décadas. Las causas del conflicto siguen actualmente vigentes, pero también es claro que los costos humanos y económicos de medio siglo de guerra son muy altos para el país y para su gente, y han generado una profunda crisis humanitaria. El camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento. Pasa por los escenarios de diálogo y negociación entre las insurgencias y el gobierno nacional, y continúa en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular, pero asimismo requiere del estricto cumplimiento de los tratados internacionales, del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y de las garantías para que los ciudadanos y ciudadanas puedan exigir sus derechos. Es la posibilidad de expresar una serie de cosas que creo no necesariamente se ven recogidas en procesos como los que viene desarrollando el gobierno con las FARC específicamente, pero que igual tampoco se verían recogidas si se desarrollara este proceso con el ELN. Se supone que pues, para construir la paz sí hay que hacer una serie de cambios que van más allá de dejar unas armas y dejar unos propósitos que se tienen ahí de parte de las insurgencias, sino de conquistar una serie de luchas que históricamente pues, el pueblo colombiano ha dado. Sí, una lucha por la vida digna, luchas por casas, luchas por un trabajo digno, por una educación gratuita, de calidad, para todo el mundo, sí que en estos momentos no existen y que creemos nosotros, por más que las insurgencias dejaran de existir, se desmovilizaran, entregaran las armas o incluso fueran derrotadas en el combate militar, que es una cosa también irreal, no se van a solucionar. Ese mismo modelo económico que maltrata a los estudiantes, que persigue estudiantes, que reprime la salud, que reprime la educación, que no propone viviendas para la casa. Eso es una forma de guerra. Y hoy como movimiento social hemos planteado que debemos estar pues, a la altura de esa discusión. Cese a la guerra. Ya llevamos años luchando nuestra causa, entonces nosotros nos toca que afrontar muchos problemas, por lo menos en la comunidad indígena, porque allá hay mucha violencia. Para nosotros la verdad y la transparencia son tan importantes como sustentos de la política de seguridad democrática como lo es la eficacia. Estado de la discusión. Este conflicto no se detiene en sus niveles de degradación. Las modalidades y tipos de afectación a niñas y niños, a jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, afrocolombianos, a las organizaciones sociales y populares involucran y conjugan diversas categorías de violaciones. Derechos fundamentales, derecho internacional humanitario, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos colectivos y de los pueblos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Preocupación especial nos merece el recrudecimiento de la violencia urbana. En los últimos meses, en las principales ciudades del país y ciudades intermedias, lo que está generando una crisis humanitaria urbana de impredecibles proporciones. Esta explosión de violencia se debe no solo al incremento y control del microtráfico, como dicen algunos analistas, sino también a la reconfiguración del paramilitarismo urbano y control territorial y social de bandas relacionadas con poderes políticos locales. Las nuevas dinámicas del conflicto se concentran en los intereses sobre el territorio y por tanto en la disputa del mismo. En este sentido, el conflicto reordena el territorio en función de mantener, recuperar o relegitimar el control político, social y económico regional a través de procesos tales como el despojo de tierras, la desmovilización y rearme, concesiones mineras y petroleras,
la agroindustria, palma, etc. La llamada locomotora minera del gobierno de Juan Manuel Santos, sin duda alguna, agudiza esta dinámica y complejiza la ya histórica y endémica crisis del campo colombiano y la sistemática violación de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones rurales del país. La política de seguridad democrática liderada por el expresidente Álvaro Uribe se propuso la derrota de las guerrillas, para lo cual incrementó el gasto militar y aumentó la fuerza pública. Además, involucró sustancialmente a la sociedad en la figura de redes de cooperantes y criminalizó el movimiento social, sus luchas y reivindicaciones, hostigándolo y colocándolo en la orilla de las guerrillas, asumiendo que toda crítica a la seguridad democrática se convertía automáticamente en una adhesión ideológica a la insurgencia. Existe una profunda crisis institucional de gobernabilidad y legitimidad reflejada en las reformas planteadas a través de la Ley de Tierras, Ley de Víctimas, Marco Legal para la Paz y la cuestionada reforma a la justicia, que reflejan la concentración perversa del poder político, del Ejecutivo y de sectores de las Cortes, en contravía de normas internas e internacionales que reconocen los derechos de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, sectores populares, obreros, mujeres estudiantes, empleados, desempleados. Eso sí eriza la piel porque uno dice, yo soy un pacifista, por ejemplo, morir, yo no creo en la guerra es un gran negocio, sí, es un gran negocio, y pues mientras haya excusa para crear conflictos, pues ahí hay plata de por medio, todavía sigue siendo una zona de recursos además. Es que ya se les, o sea, hasta que Estados Unidos no se libere de, ¿cuánto es que le compran a Venezuela? Creo que como el 40% le compran. 40% de la energía. Sí, y es como diario, fuera de eso los buques que tienen que, o sea, donde Venezuela le deje de mandar un tanquecito a Bush, lo quiebra, sí, lo quiebra. Y ellos saben perfectamente allá que eso es así, pero hasta que Venezuela no se desembarace de ese negocito, hermano. Donde hay estas riquezas naturales va a haber unos intereses políticos muy raros, que en últimas eso genera también el conflicto político. Están están vendidas casi todas las tierras de Latinoamérica para empresas en 20, 30 y 40 años. ¿Qué hicieron aquí para poner las bananeras? Montar grupos al margen de la ley, masacres, asesinatos, y sacan a la gente corriendo que vendió la tierra a 2 pesos. Sí, eso ya sabemos que no es mentira sino verdad porque ya está comprobada. Sí, Fernando, y eso va a seguir pasando. Fernando, el agua. Es decir, ahora decimos que es el petróleo, pero el agua ya... No, es que hasta que no pensemos que somos terrícolas, esto no va a cambiar. Es decir, estamos en un mundo lleno de fronteras, desafortunadamente, pero pues nosotros somos el mundo, concebir nuestra patria, nuestro terreno como el mundo entero. Ahora que tú decías lo de Venezuela, Colombia, pues sí, por el lado de Arauca, esto es un río que, entre comillas, separa, yo digo, esto no separa, une una orilla a la otra. La empinada colina fue violada. Abajo, las luces del precipicio, en compás con el motor de la hélice. Los pasos atropellaron los gritos, y así la noche parió voces escupiendo fuego y metralla sobre este horizonte baldío. Ronronean las máquinas, como quien ronca en un sueño, entre crujido y esguirla de engranes, dientes y cadenas. Descendieron, masticaron raíces, rodearon trincheras y barricadas en su sal de vida. Alguien ya masticó esta historia. Hay olor a digestivo en las cosas. Levantemos la muerte como una bandera, como un crucificado, como un busto o una estatua ecuestre. A. Porque el gobierno invierte más en la guerra. B. Porque más de 11.000 menores de edad están involucrados en la guerra. C. Porque cerca del 10% de la población colombiana ha sido desplazada de su tierra. D. Porque más de 60.000 personas se han desaparecido de manera forzada. D. Porque más de 5 millones de hectáreas de tierra han sido despojadas a los campesinos, indígenas y afrodescendientes. E. Porque 9.532 personas han sido mutiladas por minas antipersonas, de ellas el 38% han sido civiles y el 10% menores. Porque hoy en Colombia 115.780 personas se encuentran privadas de la libertad,
107.056 hombres y 8.724 mujeres. La mayoría de los presos pertenecen a sectores pobres de la sociedad criminalizados por atentar contra la propiedad privada, porque durante el 2012 fueron asesinados 37 defensores, en su mayoría activistas y líderes rurales, porque 50 líderes y lideresas reclamantes de tierras han sido asesinados. Construir una mesa donde estén todos los actores del conflicto, que no solamente esté el gobierno y las FARC, sino que esté el movimiento social, que esté los estudiantes, que esté los desplazados, pero sobre todo las víctimas más que han sufrido y padecido el combate. La posibilidad de construir una alternativa a la solución del conflicto que acá ya hemos vivido durante bastante tiempo, ¿sí? Nosotros somos una generación que nace en el conflicto y es algo que queremos terminar. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos no nazcan bajo esa misma condición. Queremos, digamos, unas condiciones dignas para nuestro futuro y para la vida de nuestros hijos sobre todo. Cuentas y cuentas, la llama no debe apagarse, el vagón se enfría, el jabón no hace espuma. Entonces es la piel que resbala, doble cerrojo a la mano escrutadora, al cuero templado, a lo amarillo en la flor de uyama, doble repique de órgano llameante, en el tendido oscilante. Alas dimos al fuego de los compuestos liberados. La niebla en la pendiente es un velo de araña bajo las constelaciones equidistantes. Por haber bajado el filo, el frío de los puñales, lo que gobierna las carnes. Conexión de silencios y silenciosos, engendrando momentos y memorias. Tronar humano de animales hambrientos, derrocando y construyendo la historia. Una civilización de quebranto, fracturas de parto. Cuéntanos el dolor fantasma en los árboles amputados. Cuenta la cicatriz de la corteza. La corteza del pueblo es un reciclaje de plástico y materia inorgánica. Háblanos de las cerbatanas que saben distinguir el amor del odio, de las flechas que se dispararon solas en la espesura, determinadas a no ser posesión de nadie, ni de las tradiciones culturales de la sociedad infecta, ni de la invasión mercadotécnica cosificando sin tiempo franquicias de ídolos falsos, moralidades hipócritas impuestas bajo signo de profanación. Así nos enarbolamos bandoleros y clandestinos, profanadores de las instituciones monótonas y del servilismo burocrático. Háblanos de aquel sendero en la montaña por donde cargaron pesados sueños, sobre la frenética danza de los hombres en euforia de combate, embistiendo la noche y acariciando su espalda de mapas mitológicos. Cuéntanos de la hermandad que es frágil, un hilito de sangre que sucumbe a la mentira, pero las luces se apagan mientras el sol camina. Todo raza maldita condenados a cruces, remanentes de inventarios en el último apocalipsis de rebajas. Si no es ahora, no es nunca. Esta es la coyuntura más importante que ha tenido el pueblo colombiano durante esos 50 años de guerra, que lo inventaron los ricos para que los pobres la peleáramos. Y me gusta bastante eso, y yo soy bastante optimista. Primero, porque se está dialogando sin uniforme. Segundo, se está dialogando sin armas. Y tercero, se está dialogando en el último bastión del socialismo. ¿Qué significa la tierra en Bogotá, por ejemplo? Cuando hablamos de democratizar la tierra, siempre casi que uno tiene en el imaginario la tierra fértil, y obviamente es el sustento del modelo de desarrollo de producción subsidiada de alimentos. Las 15 millones de hectáreas fértiles, siendo alimentos hasta el último centímetro cuadrado, lo que permitiría una resolución de problemas neurálgicos de la sociedad colombiana, como la integración total del mundo rural a la prosperidad económica, que es el verdadero nombre de la paz, como la posibilidad de articularnos productivamente con el mundo a partir de la industria agroalimentaria de manera sostenida y eficaz, como bajar el precio de los alimentos, que es la única manera también eficaz de acabar el hambre en Colombia, como por la misma razón subir el nivel de vida de todos los colombianos y por tanto relanzar un proceso de desarrollo económico a partir de un ABC que descubrió la humanidad ya hace bastantes décadas, pero que a veces a nosotros los colombianos nos cuesta trabajo rescatar, que sobre la base de los alimentos baratos es que se puede desarrollar industrialmente un país.
qué sentido para nosotros que sacamos en las escuelas de arte irresponsablemente artistas a una sociedad que quizás no los espera? Creo que sí debe operarse una transformación de esa figura del artista, y una de esas es la del activismo, sobre todo en una realidad como la nuestra, ¿no? Es un arma, es una herramienta de poder, de control, ¿sí? Y si es bien canalizada, yo creo que el arte podría hacer muchas cosas por esto. Realmente los medios de comunicación tienen que crear opinión. Y todo lo contrario, hay una especie como de consenso generalizado de lo que los medios quieren que nosotros entendamos y que nosotros comprendamos. Entonces, frente a eso son excelentes, han logrado hacer un trabajo muy bueno. Sí, y todos estamos de acuerdo en que nos controlan. Sí, en que hay una especie de verdad absoluta incuestionable, y en ese sentido pues los medios alternativos deberían jugar un papel fundamental frente a esos medios de comunicación, digamos, oficial. El muro, el volante, el grito. El arte mismo, bueno, no todo, desafortunadamente, pero también se convierten como en esa opción también distinta a lo que es la manipulación de la información por los medios de comunicación. Entonces es casi que darle la vuelta precisamente a esa homogenización de la información, de la verdad. Nachiwanuja, y pues venezolano único, ya pues ñamos, ya contentos ñamos, y pues no es chan, aquí pues que va a visitar mi paja, ya no ahora que ñamos, pues chuca nos chan con los papas aquí, contentos siendo, naki chan pues muchas gracias. Pues yo me siento contento a mis hermanos venezolanos y me siento muy altamente agradecido por ser colombiano. Ojalá que nos visiten cada tiempo que tengan. Yo creo que eso sería mi mensaje. Muchas gracias.
por dar ese espacio. En el tema de las acciones yo creo que es seguir como reafirmando y reivindicando los procesos de exigibilidad, bien sean procesos jurídicos, procesos de interlocución política o procesos de reivindicación en el marco de la movilización. Propuestas y mandatos. Ante este conflicto armado de más de 60 años, era urgente que las partes se acercaran e instalaran escenarios de diálogo para terminarlo. Valoramos la voluntad política del gobierno y de las FARC-EP y a la vez les exigimos que no se levanten de la mesa hasta tanto no se logren los acuerdos de paz. Este escenario debe blindarse con garantías, transparencia ética y con compromiso auténtico, sin cartas por debajo de la mesa. Es su deber que sea un paso en favor de la negociación y la paz con justicia social que tanto requiere Colombia. En este mismo sentido, exigimos al Gobierno Nacional que inicie los diálogos con el ELN y el EPL, quienes también han manifestado su voluntad de buscarle una solución política al conflicto. Para que la negociación tenga mayores posibilidades y garantías, es indispensable el cese al fuego bilateral. Tal decisión será recibida por el país como un gesto de buena voluntad del Gobierno Nacional y las insurgencias. Y lo más importante, se podrán ver avances en la disminución de la crisis humanitaria. Las FARC han decretado un cese unilateral de acciones militares ofensivas, así como el ELN ha planteado su disposición a un cese bilateral de fuego. Esta es una exigencia de la población colombiana que está en medio de los enfrentamientos armados y no puede ser desatendida. De igual manera, este Congreso mandata y exige a las partes en las mesas de negociación el cese bilateral de hostilidades y al Gobierno Nacional el cese de las hostilidades contra el pueblo colombiano, manifiestas en el paquete legislativo que profundiza las causas que han originado el conflicto. Las organizaciones, plataformas y procesos convocantes y participantes en el Congreso persistimos e insistimos en la necesidad de abrir espacios de participación directa de la sociedad en los escenarios de diálogo y construcción de paz, considerando que el actual y los futuros procesos entre el Estado y las insurgencias estarán siempre incompletos sin el aporte de las organizaciones sociales y populares.